¿Alguna vez te ha destruido a alguien que parecía tenerlo todo bajo control? Porque Virgo no grita, no golpea, no explota, pero te desarma con precisión quirúrgica, sin que te des cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Hoy vas a descubrir lo que ni siquiera los Virgos se atreven a aceptar sobre sí mismos. No hay nada más engañoso que la perfección, y Virgo, regido por Mercurio, es su máximo representante. Detrás de su fachada organizada, meticulosa y aparentemente equilibrada, habita un mundo interior densamente complejo, alimentado por una ansiedad constante por el control, una insatisfacción crónica consigo mismo, y un diálogo interno tan severo que muchas veces roza lo cruel. Pocas personas comprenden el verdadero tormento que supone para Virgo convivir con una mente que nunca se detiene, que examina cada detalle, cada palabra, cada error, en un bucle interminable que no busca castigo externo, sino autocorrección perpetua. En apariencia, Virgo parece funcional, resolutivo, incluso admirable. Se mueve en el mundo como quien ha descifrado el código de la vida, anticipando errores, previniendo desastres, cuidando cada detalle como si de ello dependiera su existencia. Pero detrás de ese equilibrio que muchos envidian, se esconde un volcán emocional silenciado, una conciencia de imperfección tan abrasadora que puede desgastar lentamente la autoestima, como el agua orada la piedra. Gota a gota. Para Virgo, cada defecto percibido no es simplemente un error, es un recordatorio punzante de su supuesta insuficiencia. Su mente no descansa, gira como un engranaje oxidado que nunca se detiene, con pensamientos que se repiten, se analizan, se cuestionan y se juzgan. No es que Virgo quiera tenerlo todo bajo control por arrogancia o por un deseo de dominio. No. Lo hace porque, en lo más profundo de su ser, teme que si no controla, todo colapse. Que si no supervisa, algo importante se romperá. El control es su refugio, pero también su condena. Ese afán por anticiparlo todo es, en verdad, una manera silenciosa de gritar que dentro hay miedo. Miedo a que el mundo, impredecible y caótico, irrumpa en su orden interno y lo desintegre. Y ese control, que desde afuera luce como eficiencia, disciplina o incluso excelencia, por dentro es una armadura que lo mantiene en pie mientras protege algo frágil, algo que no siempre se atreve a mostrar. Una vulnerabilidad tan profunda que a veces se siente como una herida abierta bajo la piel, viva, palpitante, lista para doler ante el más mínimo roce del caos. El lado oscuro de Virgo nace cuando esta necesidad de perfección se convierte en compulsión. Cuando la crítica se convierte en juicio y el juicio en rechazo. Primero hacia los demás, luego hacia sí mismo. Lo que para otros puede parecer una sugerencia o una opinión, para Virgo es una advertencia disfrazada de lógica. Su mente está cableada para encontrar fallos, no por crueldad, no por querer tener razón, sino por una necesidad inconsciente, y muchas veces desesperada, de proteger su alma de ese pinchazo profundo que deja la decepción. Virgo no busca herir, busca prevenir el dolor antes de que llegue. Detecta errores como quien detecta minas en un campo emocional, no para atacar, sino para sobrevivir. Y cuando ve el desorden, no lo percibe como algo banal o simplemente estético. No. El desorden es una grieta en la realidad. Es la amenaza silenciosa de que algo puede ir mal. El desorden, para Virgo, es el presagio de que el universo, ese universo que lucha cada día por comprender, se puede derrumbar. En ese instante, su sistema nervioso reacciona como si estuviera frente a una amenaza real, se activa una alarma interna, casi ancestral, que grita que la seguridad se desvanece, que la estructura se resquebraja. Es un miedo visceral, infantil, inconsolable, como el de un niño que siente que el mundo es demasiado grande, demasiado incierto, demasiado imprevisible. En lo profundo de su ser, Virgo teme no al caos externo, sino al caos que ese desorden despierta en su interior, la pérdida de control sobre sus emociones, sobre sus pensamientos, sobre su identidad. Y entonces,
para evitar disolverse, para no sentir que se deshace como sal en el agua, se vuelve guardián. Se vuelve vigía. Se vuelve un alquimista que construye orden, que crea patrones, que convierte lo inacible en tangible. Pero ese orden que impone, ese orden que sostiene, no siempre es cálido, no siempre es humano. A veces es una fortaleza con muros tan altos que nadie puede entrar. A veces, incluso él mismo se queda afuera, contemplando desde lejos una versión de sí que se esfuerza tanto por estar bien, que se ha olvidado de simplemente ser. Sin embargo, esta armadura lo aísla. Porque cuando se es tan consciente del defecto, del error, del mínimo matiz de inconsistencia, resulta casi imposible relajarse en la espontaneidad o entregarse sin reservas. Virgo vive atrapado entre el deseo de conectar y el terror de ser herido por esa conexión. Su amor es profundo, pero contenido, su entrega es sincera, pero medida, como quien ofrece un regalo precioso con manos temblorosas, temiendo que al darlo también se rompa por dentro. Hay en Virgo una ternura que no siempre se deja ver, un anhelo de conexión tan inmenso como el océano, pero contenido tras una represa de cautela construida durante años. En esa cautela habita una de sus sombras más dolorosas, la imposibilidad o el terror de mostrarse verdaderamente vulnerable. De decir, yo también me pierdo, yo también necesito, yo también tengo miedo. Esa incapacidad para derrumbarse frente a otro, para confesar el temblor que habita en el pecho, no proviene del orgullo ni de la frialdad, sino de un recuerdo primario, real o simbólico, donde ser perfecto fue la única forma de sobrevivir emocionalmente. Tal vez en la niñez, cuando los errores eran mirados con desaprobación silenciosa, cuando las emociones eran incómodas para los adultos, cuando solo el logro traía la caricia. O quizás en vidas pasadas, en memorias del alma donde la desprotección dejó una herida que aún supura. Así, Virgo interioriza que el amor no se recibe por ser, sino por hacer. Y ese aprendizaje lo marca con fuego invisible. Aprende que ser digno de amor requiere esfuerzo, requiere precisión, requiere ser irreprochable. Y eso lo arrastra a una guerra interminable con un enemigo invisible pero despiadado, ese juez interno que nunca se calla, que nunca está satisfecho, que siempre exige más. Virgo vive entonces una paradoja, anhela ser abrazado en su humanidad, pero teme mostrarse humano. Desea ser amado con todo lo que es, pero solo se muestra con lo que cree que el otro puede aceptar. Y ahí, en ese espacio silencioso entre lo que siente y lo que muestra, habita una tristeza sutil pero constante. Una sensación de soledad que no proviene de la ausencia del otro, sino de la imposibilidad de ser visto de verdad. Y cuando por fin se permite caer, aunque sea en la intimidad de su mente, cuando nadie lo ve, sus lágrimas no nacen solo del cansancio, sino de un duelo profundo por esa parte de sí que siempre tuvo que esconder para ser amado. Es ahí donde empieza su verdadera transformación, cuando se da cuenta de que su valor no necesita ser probado, que su vulnerabilidad es su mayor fuerza, que no hay que merecer el amor, porque ya es digno de él solo por existir. La energía mutable de Virgo lo hace adaptativo, pero esa adaptabilidad muchas veces se convierte en camuflaje. Virgo aprende a leer el ambiente, a detectar las dinámicas ocultas, a anticipar necesidades ajenas antes incluso de que sean expresadas. Pero lo que parece una virtud es, en el fondo, una estrategia de supervivencia. Virgo se vuelve indispensable para no ser abandonado. Se vuelve útil para no ser descartado, como quien entrega su alma envuelta en actos, favores y detalles, esperando que el otro lo elija no por compasión, sino por sentirlo imprescindible. Pero esa utilidad constante, repetida, silenciosa, puede ir filtrando una tristeza que se convierte en amargura, una ternura que muta en resentimiento. Porque cuando Virgo da más de lo que recibe, no lo vive como una simple injusticia, lo siente como una traición a su entrega, como una invalidación de todo lo que silenciosamente ha ofrecido. Entonces, desde esa herida no reconocida, puede emerger una sombra sutil, casi invisible, la crítica que hiere sin gritar,
el comentario afilado que parece un dato pero es una daga. El gesto frío que castiga sin declararlo. No es odio, es dolor. No es crueldad, es una súplica disfrazada de juicio. No sabe cómo pedir amor sin sentir que se desmorona, sin creer que mostrarse necesitado lo hará débil, prescindible. Su lenguaje emocional está hecho de gestos indirectos, de esperas no confesadas, de lealtades que duelen. Su necesidad de reconocimiento es un eco antiguo que le susurra que solo si brilla, será visto, solo si sirve, será amado. Y ese eco lo empuja a encerrarse en sí mismo, en su mundo mental donde todo tiene lógica, pero nada tiene consuelo. Es un refugio de pensamientos organizados, donde la emoción queda suspendida como una nota que nunca se resuelve, donde cada sentimiento es diseccionado antes de permitirse sentirlo. Allí, Virgo intenta convencerse de que puede estar bien solo consigo mismo, que no necesita a nadie. Pero en el fondo, anhela profundamente que alguien entre en ese mundo, lo comprenda sin pedirle que se explique, y lo abrace no a pesar de su complejidad, sino precisamente por ella. El inconsciente colectivo ha cargado sobre Virgo el arquetipo del sanador herido, aquel que ayuda a todos pero no sabe cómo sanarse a sí mismo. Y es cierto. Virgo puede ser un bálsamo para los demás, un guía preciso, un faro de claridad. Pero cuando la energía de Quirón, el asteroide de la herida que no sana, toca aspectos importantes de su carta natal, ese dolor de fondo se convierte en una narrativa existencial: mi valor está en lo que hago por otros, no en lo que soy. Esta herida se profundiza con los tránsitos de Saturno, cuando el tiempo se vuelve espejo y maestro implacable. Saturno no golpea con violencia, pero exige con rigor. Le pide a Virgo que madure, que se haga cargo de su herida sin esconderla tras la eficiencia, que construya estructura interna y no solo externa, que aprenda el lenguaje de la paciencia emocional. Le dice que ya no basta con sostener a los demás, ahora debe aprender a sostenerse a sí mismo. Y cuando Neptuno se opone, ese velo de niebla lo arrastra suavemente, pero con una fuerza devastadora, al mundo de lo intangible. Todo lo que Virgo cree saber se disuelve. Sus fórmulas no funcionan. Su lógica se quiebra. Y entonces, en medio de una niebla emocional donde ya no hay certezas, debe enfrentar algo que lo aterroriza más que cualquier amenaza externa: el vértigo de no poder controlarse. El miedo de ser arrastrado por una emoción que no puede nombrar, por un deseo que no puede explicar, por una vulnerabilidad que no puede domesticar. Estas crisis existenciales no son accidentes del cosmos, son umbrales sagrados que lo invitan a rendirse, a entregarse, a llorar lo que nunca se permitió sentir. En esa rendición, Virgo se encuentra con su alma desnuda. Y por primera vez, sin saber exactamente cómo, empieza a comprender que la lógica puede ser un muro, pero también una puerta. Y que lo que hay del otro lado no es caos destructivo, sino una forma más blanda, más líquida, más auténtica de vivir, una vida sentida, no solo comprendida. La mente virginiana, regida por Mercurio, es analítica, pero también hiperactiva. Esta hiperactividad mental puede derivar en ansiedad, insomnio, hipocondría, pensamientos obsesivos. Virgo no solo analiza, rumia. Y en esa rumiación, muchas veces queda atrapado en bucles de culpa por lo que hizo, por lo que no hizo, por lo que podría haber hecho mejor. Esta forma de pensamiento es agotadora y suele derivar en somatizaciones físicas, tensión muscular, problemas digestivos, fatiga crónica. Porque el cuerpo de Virgo habla lo que su boca calla, como un diario íntimo escrito en dolores de espalda, estómagos tensos y respiraciones contenidas. Cada síntoma físico es una emoción encapsulada, una necesidad no dicha, una tristeza que no encontró palabras. Su perfeccionismo emocional muchas veces lo hace sentir que no tiene derecho al descanso, al desorden emocional, al colapso. Cree que siempre debe estar bien, que debe funcionar con precisión, como una maquinaria impecable e inquebrantable, incluso cuando por dentro todo tiembla.
Ese ideal de perfección no es solo una expectativa, es una armadura que ha confundido con identidad. Pero ese control, que en el exterior se ve como responsabilidad o fortaleza, por dentro puede sentirse como una celda con barrotes invisibles. Es, a veces, una prisión pulcramente decorada con listas de tareas, rituales diarios y estructuras rígidas que dan la ilusión de estabilidad, mientras su alma susurra por espontaneidad, por alivio, por ternura. Virgo puede volverse adicto a la rutina no por comodidad, sino porque la rutina es su manera de protegerse del abismo de lo impredecible, del miedo a ser arrasado por lo que no puede anticipar ni controlar. Pero, en un giro dolorosamente irónico, esa misma rutina que lo protege, también lo sofoca. Porque aunque su mente busca refugio en lo familiar, su corazón anhela lo nuevo, lo libre, lo vivo. Y así, queda atrapado en una paradoja que lo desgarra, entre la necesidad de sentirse seguro y el deseo de sentirse vivo. Entre la calma de lo conocido y la magia de lo incierto. Esta contradicción, cuando no es reconocida, lo va fragmentando, como una melodía hermosa que nunca llega a su nota final. Pero cuando se permite escuchar ese conflicto sin juzgarlo, cuando deja de exigirse ser perfecto incluso en su forma de sanar, entonces su cuerpo empieza a soltar. Y lo que antes era síntoma, se convierte en mensaje. Y lo que antes era prisión, se convierte en umbral. En las relaciones, Virgo lucha con el deseo profundo de fusión emocional y la necesidad extrema de preservar su espacio interno. Puede parecer frío, distante, incluso insensible, cuando en realidad está escaneando cada gesto, cada palabra, para detectar posibles amenazas a su estabilidad emocional. No se permite amar si no siente que puede predecir el comportamiento del otro. Y como eso es imposible, muchas veces se queda solo, no porque no quiera compañía, sino porque no sabe cómo entregarse sin perderse. Su miedo al caos se manifiesta también en su dificultad para soltar el control de su entorno, de su rutina, de su narrativa interna. Es como si viviera sosteniendo una torre de cristal con las manos extendidas, temiendo que cualquier mínimo temblor lo haga perderlo todo. Esta tendencia al micromanejo, al querer anticiparlo todo, no nace de una obsesión superficial, sino de un anhelo profundo de sentirse seguro en un mundo que le resulta, muchas veces, amenazante. Virgo necesita saber qué viene después, necesita armar la línea del tiempo con precisión quirúrgica, porque no saberlo lanza a un abismo emocional que muy pocos conocen. Pero esa anticipación constante, esa necesidad de planificar hasta la respiración, puede robarle lo más valioso, la experiencia viva de la hora. En su intento por controlar el mañana, se le escapa el milagro del presente. Y entonces, su vida no se vive, se administra. Virgo necesita aprender a confiar. No como un acto ingenuo, sino como un acto de amor radical hacia la existencia. Confiar en que no todo debe ser perfecto para ser valioso. Confiar en que el otro puede sostenerlo sin necesidad de que él se anticipe a cada necesidad. Confiar, sobre todo, en que su humanidad no lo hace débil, sino digno de amor. Pero para eso, debe enfrentarse a su mayor sombra, la creencia arraigada, dolorosa, silenciosa, de que el error lo vuelve menos digno, menos respetable, menos caebel. Esa idea, tatuada en su psique desde tiempos remotos, es la que lo obliga a sobreexigirse, a ocultar sus quiebres, a disfrazar su cansancio de eficiencia. Solo cuando se atreve a mirar ese pensamiento con compasión, puede empezar a deshacerlo. Solo entonces puede empezar a vivir, no como quien intenta evitar el desastre, sino como quien se permite sentir, errar, reír, soltar y aún así saberse valioso. El camino evolutivo de Virgo pasa por integrar su sombra, no negarla. Por entender que el caos no es su enemigo, sino su maestro. Que la imperfección no es un fallo, sino una forma de humanidad. Que no necesita ser útil para ser amado. Y que su valor no reside solo en su capacidad de corregir lo que está mal, sino en su capacidad de estar, de sostener, de mirar con ternura sin necesidad de tener todas las respuestas.
en su silencio que escucha, en su mirada que consuela, en su presencia que contiene sin invadir. Esa transformación, que parece tan serena desde afuera, es en realidad una batalla íntima contra todo lo que creyó que debía ser para ser amado. Desmontar el sistema de creencias que lo ha sostenido no es una tarea liviana. Es como quitarse una armadura oxidada que ha llevado por años pegada a la piel. Duele. Y al mismo tiempo, libera. Porque cuando Virgo se permite florecer, lo hace desde un lugar que ya no necesita ser perfecto, sino auténtico. Comienza a mirar su reflejo con menos juicio y más compasión, reconociendo que en cada grieta habita una historia, una lección, una belleza oculta. Se vuelve compasivo, no solo con los demás, sino por fin, consigo mismo. Y en ese acto radical de autoaceptación, su energía cambia. Ya no se mueve por deber, sino por amor. Ya no se exige, se cuida. Ya no se corrige, se honra. Se convierte en un verdadero maestro de la sanación, no porque sus heridas hayan desaparecido, sino porque ha aprendido a sostenerlas con dignidad. Porque ha entendido que sanar no siempre es cerrar, sino caminar con las cicatrices abiertas sin avergonzarse de ellas. Virgo descubre, entonces, que su luz más poderosa no viene de su precisión, sino de su humanidad. Y eso lo transforma, para siempre. Virgo, en su versión más elevada, no es el perfeccionista crítico, sino el alquimista que transforma el dolor en sabiduría, el desorden en belleza, la fragmentación en integridad. Pero para llegar ahí, debe pasar por su noche oscura del alma. Debe mirar a los ojos a su inseguridad, a su miedo al fracaso, a su sensación de insuficiencia. Debe permitirse fallar, llorar, soltar. Y eso, para Virgo, es un acto de valentía radical. Porque su oscuridad no está en su frialdad, sino en su miedo a no ser suficiente. Su verdadera lucha no es contra el mundo, sino contra su propia voz interna. Esa que le dice que nunca es suficiente, que siempre puede mejorar, que siempre hay algo más que hacer. Silenciar esa voz no es negarla, sino entender de dónde viene. Y al hacerlo, Virgo deja de ser su peor enemigo y se convierte en su mejor aliado. Y ahí empieza la verdadera transformación.